En esta hora de la tarde vamos a compartir el verso de vida, el mensaje, la reflexión para esta tarde, que lleva como título Derribando el desánimo. Y esta pregunta les hacíamos a ustedes: ¿alguna vez te has sentido sin fuerzas, sin ganas de nada, o simplemente no puedes avanzar? ¿Qué haces cuando el desánimo toca tu puerta? En nuestra vida cotidiana, hermanos, hemos experimentado el desánimo en muchas oportunidades y no podemos decir que no. Hemos enfrentado situaciones difíciles, cuando a veces llega la rutina a nuestra vida, se nos hace muy pesado, nos desanimamos, cuando perdemos a veces el contacto con otras personas o cosas importantes en nuestra vida, tendemos también a desanimarnos y nos sentimos solos. No es pecado sentirse desanimado. El verdadero problema radica en reconocer que estamos en crisis y no hacer nada para superarlo. Y el día de hoy vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro 5, 8 y 9. Y dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, al tener esta base, vamos a poder descifrar de a poquitos cómo poder derribar el desánimo. Pero para derribarlo hay que conocer qué es el desánimo. El desánimo es ese desaliento, esa falta de ánimo, ese sentimiento de que nuestras fuerzas desfallecen, o el famoso, quizás, frase que hemos escuchado por ahí: ya no puedo más. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para todos nosotros los cristianos. Amén. Entonces hay que saber reconocerlo y este significado para poder salir adelante. Muy bien, pero nosotros como cristianos vamos a analizar un poquito más a profundo qué es el desánimo, pero el desánimo espiritual. Este desánimo hace que las personas desistan de orar, de leer la palabra de Dios, de ir a la iglesia, y que se olviden de lo que sabían, por ejemplo, conocimientos bíblicos o experiencias con Dios. Amén. Entonces, el desánimo es una de las estrategias. Graves esto, y todos los que estamos en esta tarde aquí viendo desde muy temprano el tema, el desánimo es una de las estrategias más peligrosas del diablo, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El propósito del enemigo es desalentarnos, hermanos, hacer que pensemos mal de nosotros mismos y también de Dios, y que nos concentremos más en lo negativo. Eso es el propósito del enemigo. El desánimo espiritual no es sinónimo de dejar la vida cristiana y volver a la vida antigua, a una vida de pecado. Puedes estar viviendo una vida piadosa, pero experimentar una gran dificultad para emprender el seguimiento de Cristo. Claro, como menciona mi esposo, hay alguna distracción que nos aleja completamente de la obra del Señor, de la comunión con nuestro Dios. Para trabajar, para viajar, para hacer algo, siempre tienes que tener ánimo. Pero cuando se trata de algo espiritual, ahí viene el pensamiento: bueno, ahora no puedo, estoy ocupado, estoy cansado, estoy desalentado. Entonces eso es básicamente el desánimo espiritual. Para las cosas de Dios estamos totalmente cansados, agotados, pero a veces para hacer otras cosas, bueno, el enemigo también siembra por ahí todos estos dardos en la mente, y para eso sí hay tiempo, para eso sí hay ánimo. Entonces, ¿cómo identificamos a las personas que están desanimadas? Síntomas. Tiene que haber algún síntoma, ¿no? Hay síntomas. Por ejemplo, un síntoma que te comento: cansancio, fuerte agotamiento mental y espiritual. Tiene la sensación de que todo requiere un esfuerzo sobrehumano. Amén. Para todo está cansado. Sí, tiene razón. O sea, se levanta y ya está cansado, ¿no? Va a hacer algo y ya está cansado. Es una persona como la imagen que quisiésemos mostrar acá, que tiene este aspecto, ¿no? Completamente cansado
cansado y no puede hacer más. Pero también hay una característica importante que se ve como un síntoma en la persona desanimada, y es la pérdida de rumbo, de meta. Ya no sabe a dónde va a ir. La rutina lo ha consumido, accede al mundo rápidamente y a las cosas que le ofrecen, malgasta su tiempo, cae rápidamente en la tentación que le acecha. O sea, es una persona que no tiene un rumbo fijo. ¿Por qué? Porque no está con el ánimo de seguir al Señor, sino que malgasta su tiempo. Simplemente ya no sabe qué hacer y cae en la rutina, en las cosas del mundo. Entonces hay que tener cuidado con este síntoma que muchas personas de desánimo pueden tener. Y también tener en cuenta, hermanos, porque a veces pasa, pensamientos negativos. Dejas de encontrarle sentido a la fe. Te replanteas certezas que Dios te ha mostrado con claridad. Te consideras el peor de los pecadores y que ni Dios te puede salvarte. O sea, todo lo contrario a lo que una persona con fe puede decir. Una persona con fe puede decir: sí, lo puedo lograr. Amén. Es difícil, pero lo puedo lograr. Pero ¿qué pasa con los pensamientos negativos? ¿Qué pasa? Piensas lo peor. Y ahí está siendo obrando, ¿quién? El devorador, lo que leíamos, el adversario, como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿A quiénes? A los de pensamientos negativos. E incluso sus pensamientos llegan a decir estas frases: esto es imposible, convirtiéndose incluso en una persona amargada. ¿Por qué? Porque llegó el desánimo, ya no puede ver con los ojos de fe, sino que se vuelve una persona amargada, con una idea de derrota en su corazón, siempre está desanimado e incluso contagia al resto. Cuidado con las personas desanimadas, porque contagian a las demás personas que tienen ánimo para seguir, ¿no? Y a veces hemos escuchado conversaciones, ¿no? Ay, no, pero ¿qué tú estás cansado? Ay, yo estoy cansado. Y comparten su desánimo. Entonces hay que tener cuidado con estos síntomas. Vamos con las causas. ¿Qué es lo que produce que el cristiano también pase por el desánimo? Como sabemos y conocemos, hermanos, el creyente ha pasado por momentos de desánimo, y el desánimo llega de muchas maneras, de muchas formas, pero el que lo provoca es Satanás. Él no quiere que nos enfoquemos en Dios, sino en las cosas negativas. Así es que veamos algunas causas que llevan pues al desánimo del cristiano. La primera causa es expectativas no cumplidas. Todos tenemos expectativas en la vida, ¿no? Sueños, metas, deseos. Cuando estos no se cumplen en el tiempo o la manera en que esperamos, podemos caer en el desánimo. Es fundamental que la familia recordar que los tiempos de Dios no siempre coinciden con nuestros tiempos, porque la palabra de Dios dice en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. La palabra de Dios nos reta y nos dice que los pensamientos de Dios son distintos a nuestros pensamientos. Nosotros debemos esperar para que se cumplan esas metas en nuestra vida. Claro, y quitar las expectativas, porque cuando no se cumplen esas expectativas nos desanimamos. La otra causa es la fatiga física y emocional. Muchas veces, hermanos, el desánimo es señal de que necesitamos descansar. Incluso vemos en la palabra un hombre de Dios que luego de haber hecho grandes cosas, pues se agotó física y emocionalmente. Primera de Reyes nos habla de Elías, que después de haber experimentado una gran victoria contra los profetas de Baal, Elías huyó al desierto y pidió morir a causa de su fatiga, de lo que estaba experimentando, y Dios le permitió descansar. Y cuando descansó, dice la palabra que se fortaleció con alimento que el Señor le había mandado, y bueno, luego de eso le dio una nueva visión. Entonces hay que tener cuidado, que ese hermano usted está desanimado porque está cansado y lo que necesita pues simplemente descansar. La tercera causa es circunstancias inesperadas. A veces enfrentamos situaciones que están completamente fuera de nuestro control. Una crisis financiera, una enfermedad inesperada o la pérdida de un ser querido. Estas situaciones pueden hacer que cuestionemos la bondad de Dios y su plan para nuestras vidas. Pero recordemos lo que dice la palabra nuevamente en Romanos 8:28. Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si le amas a Dios, si le buscas,
esta promesa es para ti. Amén. Todas las cosas te ayudarán para bien. Entonces, que no le desanime las circunstancias inesperadas que usted no planeó y que llegaron y por eso se desanimó. Otra de las causas que causa desánimo en nosotros, hermanos, que nos están viendo, hasta los jóvenes, es compararnos con otros. Vivimos en una sociedad que es muy fácil compararse con los demás, especialmente a veces con las influencias de las redes sociales, ¿no? Uno dice, pero esta persona influye de esta manera, yo quisiera ser como él. Y cuando usted se compara, la comparación lleva al desánimo. Y como hermanos y padres y jóvenes de la iglesia, estamos llamados no a compararnos y tampoco medirnos a ver si tú logras más, eres más, y no eres menos. No, la palabra no nos manda eso. Segunda de Corintios 10:12 dice, no nos comparemos unos con otros, sino que examinemos a nosotros mismos, pero delante de Dios. No se compare porque puede ser una causa de desánimo. Y finalmente, esta causa que nos lleva al desánimo: ataques espirituales. A menudo, el desánimo es una señal de que estamos en el centro del ataque espiritual. Sí. Satanás busca robar nuestra paz y esperanza. Los momentos de mayor avance suelen estar precedidos por grandes pruebas. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, el enemigo. ¿Qué debes hacer si tienes ataques espirituales? Hacer esto: vestido de toda armadura de Dios. ¿Cómo derribamos? ¿Cuáles son las pautas para derribar el desánimo que muchas veces puede estar llegando a la vida del cristiano? Y es muy importante, ¿no? Renovar la mente con la palabra de Dios. Amén. La clave para combatir el desánimo es alimentar nuestra mente con las verdades de Dios. Nuestras emociones pueden traicionarnos, pero la palabra de Dios permanece firme y eterna. Memorizar y meditar en la Escritura nos ayudará a renovar nuestra mente cuando los pensamientos negativos intenten derribarnos. La palabra de Dios dice en Salmos 1 y 2, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este consejo es para ustedes. Renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Recordar lo siguiente, que eres bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos. Amén. Entonces llenémonos de la palabra para derribar el desánimo, pero también hay que orar. Hay que orar con fe y confianza. Recuerde que la oración es una herramienta poderosa que el diablo no quiere que la apliquemos, porque sabe que si la aplicamos va a poder cambiar nuestras circunstancias y también nuestro corazón. A veces cambia esas circunstancias y nuestro corazón lo cambia, pero a veces usa ambos. Dios cambia esas circunstancias, cambia nuestra situación, cambia nuestro corazón, pero eso hace la oración. Recuerde que a través de la oración entregamos, ¿qué cosa? Nuestras cargas al Señor. Si usted y yo no oramos, vamos a seguir cargados y desanimados, y cuando no le entregamos al Señor no vamos a poder recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire que dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es que vamos a derribar el desánimo con oración, con fe y confianza en el Señor. ¿Qué más hacemos para derribar el desánimo? Mantenerse cerca de otros creyentes. Amén. Dios no nos diseñó para caminar solos. El aislamiento puede aplicar el desánimo, mientras que la comunión con otros creyentes nos fortalece. Compartir nuestras luchas con otros y recibir la oración es clave para vencer el desánimo. Mantenerse juntos como hermanos con otros creyentes nos ayudarán a poder caminar con Dios, porque el aislamiento, como dice este consejo, amplía el desánimo. Pero la palabra de Dios dice en Eclesiastés 4, 9 y 10, porque si cayeren, el uno lo levantará su compañero. Ay del solo, que solo cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es decir, cuando tú tengas dificultades, habrá alguien que te pueda ayudar, pero si estás solo, no habrá quien te ayude. Amén. Por eso mantenerse cerca de otros creyentes. Gloria a Dios. Entonces, hermano, que nos esté escuchando en esta tarde, que usted está desanimado, ya no quiere ir a la iglesia, quizá ya no quiere ir a los estudios de la palabra, se ha cansado.
Manténgase cerca de los cristianos, de los hermanos, para que, como dice la frase de Involucrados, que en la vida espiritual nadie debe caminar solo, porque solo viene el desánimo. Este cuarto consejito es muy importante. Recordemos las promesas de Dios. Recuerde que la Biblia está llena de consejos para sus hijos, ¿verdad? Llena de muchos consejos. Y la clave para vencer el desánimo es recordar que las promesas de Dios y aplicarlas. Cuando conocemos al Señor, podemos pararnos en las promesas que Él nos ha dado a su pueblo, en su bendita palabra de Dios. Claro, y cuando llegue el desánimo y nos golpee, toque nuestra puerta, nuestra vida, ¿qué debemos recordar? A veces olvidamos por no estar recordando las promesas de Dios. Recordar que Dios es fiel, que cumplirá lo que ha prometido. Y esto, ¿sabe qué nos va a dar? Provisión, sanidad, restauración, victoria. Y la Biblia lo dice de esta manera en Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Se da cuenta? Que el desaliento puede ser destruido cuando recordamos la promesa de Dios en nuestra vida. ¿Qué más podemos hacer para derribar esa actitud de desánimo, desaliento en la vida del cristiano? 5. Mantener una actitud de gratitud. Amén. La gratitud es un antídoto poderosísimo contra el desánimo. Cuando comenzamos a dar gracias a Dios por lo que tenemos, en lugar de concentrarnos en lo que nos falta, nuestra perspectiva cambia. Agradecer a Dios nos ayuda a ver su mano en cada situación. Amén. Y eso lo podemos decir, ¿no? Como claro, experiencia propia. A veces cuando quizás nos casamos, usted sabe que a veces podemos enfrentar crisis en el ámbito económico, incluso a veces podemos pasar situaciones difíciles, pero entre nosotros, ya sea uno u otro, estamos diciendo, no hay que dar las gracias. Gracias, Señor, como mencionábamos hoy en la mañana. Pero ¿qué pasa si Dios no nos bendice? Amén, gracias, Señor. Y si nos bendice, gracias, Señor. Porque cuando usted y yo optamos por ser agradecidos, no le vamos a dar lugar al desánimo. ¿Qué vamos a estar diciendo? Oye, no nos dio nada el Señor, ¿y qué va a pasar? Entonces el Señor es el que se encarga aún de poder darnos todo lo que necesitamos, pero cuando somos pues agradecidos, con actitud de gratitud. Y la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo es nuestra gratitud? Dar gracias en todo. Gloria a Dios. Y finalmente, ¿qué hacemos para derribar ese desánimo que puede estar entrando a su casa y usted no se está dando cuenta? Simplemente la gente le ve como este dibujito que está acá, que los mostramos a los que están en las redes sociales, así, caído, desanimado, y ya no puede ni sabe qué hacer. El consejo final es lo siguiente: adore en medio de las pruebas. La adoración nos ayuda a enfocarnos en Dios. No sé si usted ha visto una cámara, cuando algo no funciona en el enfoque, tratamos de poder hacer un manejo correcto para poder enfocar, hacer un retoque especial para que de esa manera el enfoque quede bien y la foto quede bien. Entonces, de esa manera, cuando uno adora, no se enfoque en los problemas, se enfoque en Dios. En lugar de estar enfrentando solos y venimos y adoramos a Dios, nuestras cargas se hacen más ligeras y experimentamos paz y alegría sobrenatural. Por eso es importante seguir ayunando, seguir orando, seguir metido en la palabra, porque cuando uno adora, entrega todo al Señor. Y hay un ejemplo poderoso en la palabra en Hechos 16:25 de dos personajes que adoraron aún en medio de la prueba. Pablo y Silas, encarcelados injustamente, comenzaron a adorar a Dios en medio de la noche. Y como resultado, las cadenas se rompieron y se abrió la puerta para su libertad. Entonces es tiempo de poder adorar para que de esa manera derribemos todo ese desánimo que llegó a nuestra vida y que quizás hemos tenido esta actitud de tal manera que no queremos hacer nada, pero que nuestro Dios nos manda a que volvamos a tomar ese ánimo. Entonces, amados hermanos, gracias por acompañarnos en esta tarde en el segmento Versos de Vida, y concluimos diciendo lo siguiente: el desánimo puede ser un enemigo poderoso. Amén.
pero no es más grande que el poder de Dios. Recuerde eso, nunca se le olvide. El poder de Dios lo puede todo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Y a través de la oración, renovación de mente con la palabra, la comunión con otros. Si está desanimado, únase con el que está animado, y la adoración al Señor va a hacer que derribemos el desánimo y caminemos en victoria, sabiendo que Dios es el que nos ha dado el aliento para seguir adelante.